En Hechos capítulo 10 vamos a encontrar la participación activa de Dios en cuanto al mover de la obra se da. Mientras un hombre como Pedro tiene una visión, recuerda que lo dejamos en Jope, en Cesarea hay un hombre llamado Cornelio que está teniendo otra. Es Dios actuando para enlazar a dos hombres, para colocarlos en contacto, no tanto para generar una amistad que posiblemente se haya dado, no, para impactar un cuerpo de personas, para que nazcan de nuevo y la iglesia del Señor entonces avance. Vayamos al texto. Dice la Escritura: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Recordemos que esta ciudad era un puerto principal allí en Palestina y el gobierno romano pues tenía mucha influencia en esa región. Cornelio, que era el que estaba allí en Cesarea, es un nombre muy común entre los romanos, así como Simón lo es entre los judíos. Y este hombre tiene unas características. Dice la Escritura que Cornelio era centurión de la compañía llamada la Italiana. Por lo general, un centurión estaba al frente de 100 soldados y las compañías podían estar conformadas por 600 hombres que a la vez conformaban legiones que en un total tendrían 6.000 hombres que la componían. En este caso, este centurión, funcionario del gobierno romano, del Imperio Romano, en su aparato militar, dice la Escritura acerca de él que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. La piedad entonces es aquella inclinación de un ser humano a buscar al Dios de las cosas y a las cosas de Dios. Y él seguramente era cercano a la religión judía, de manera que estando bajo el Imperio Romano, que era un gobierno politeísta en cuanto a creencias, él con toda su casa era cercano al judaísmo, por lo tanto aceptaba que el monoteísmo lo llevaba a adorar a un solo Dios. Indudablemente los judíos también habían inculcado en él la no adoración de imágenes. Si iba a la sinagoga, tenía que abstenerse de ciertas comidas, porque recordemos que los prosélitos conseguidos por los judíos pues eran adoctrinados en cuanto al antiguo pacto. Y además de él se dice que hacía muchas limosnas al pueblo, era un hombre generoso con el pueblo judío. Recordemos que esto nos lo está narrando Lucas, un hombre que no ahorra en detalles para que aquella persona a la cual dirigió este escrito, llamado Teófilo, estuviera bien, pero bien informado acerca del desarrollo que el cristianismo había tenido después de que el Señor ascendió. Entonces se nos dice que hacía muchas limosnas al pueblo y además oraba a Dios siempre. Entonces él, vamos a ver que no estaba orando ni en la sinagoga ni en la iglesia, lo estaba haciendo en su casa. Cuando el hombre está orando, vio claramente en una visión lo siguiente. Uno puede entender entonces que la oración, como habíamos visto anteriormente, es prácticamente mencionada en cada uno de los capítulos de Hechos. Siempre el creyente se vincula a Dios a través de la oración, conversa con Él, habla con Él, le pide a Él. Y en la oración es que hay esta manifestación para este Cornelio. Nos dice Lucas que era a la hora 9 del día, o sea a las 3 de la tarde, era el sacrificio normal allá en el templo. Entonces los prosélitos y los judíos piadosos pues se colocaban en oración en el lugar en que estuviesen.
así como en Hechos capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían a la hora de la oración. ¿Recuerdan eso? Pues aquí está ocurriendo lo mismo, pero en la casa de Cornelio. Ahora, ¿cuál es la visión que tiene? La visión que tiene es impactante, es impresionante como todo lo de Dios. Dicen las Sagradas Escrituras que un ángel de Dios, Lucas nos aclara bien eso, entraba donde él estaba, donde estaba Cornelio. Pero no lo deja en ascuas o en silencio. Habla, el ángel le habla. Recuerda que nosotros, los creyentes, nacidos de nuevo con mente renovada, debemos estar atentos a que Dios puede usar todos los medios para comunicarse con nosotros. Principalmente, considero yo, su palabra, la que está escrita. Desde luego la oración. Pero en este caso, a Cornelio, en medio de la oración, Dios le permite que haya una manifestación de un ángel suyo para que vaya a darle un mensaje. Al fin y al cabo, ángel significa mensajero. Los ángeles son mensajeros de Dios. Y lo llama por nombre propio, le dice, Cornelio. El ángel lo conoce porque Dios lo conoce. Es como si desde el trono de Dios se escribe una carta y el destinatario es Cornelio. En este momento vemos que la carta es oral porque el ángel va donde el destinatario y le dice, Cornelio. Él, Cornelio, dice la Escritura, mirándole fijamente y atemorizado dijo. Entonces, Cornelio no cerró los ojos y salió corriendo. Recordemos pues que es un aguerrido soldado. Pero sí siente un temor. Es que estamos ante la presencia de un ser angelical que de suyo, por estar constantemente en la presencia de Dios, debe ser imponente, no arrogante, sino imponente. Debe ser majestuosa su presencia. Esta clase de encuentros pues no eran normales para Cornelio. Sin embargo, se desarrolla la situación. Y él le dice al ángel, ¿qué es, Señor? Pues, ¿qué ocurre? Y entonces el ángel le contesta lo siguiente. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué bueno que Lucas nos aclara que no solamente nuestras palabras llegan a los oídos de Dios, sino también nuestras acciones de generosidad. Entonces, cuando Cornelio daba una ofrenda, la daba en nombre de Dios, porque él entendía que había un Dios en los cielos que suponía su generosidad como creyente de él. Esto es muy similar a la ofrenda que el sumo sacerdote ofrecía en el antiguo pacto allá en el altar, que subía como olor grato y agradable. Lo que le está diciendo el ángel a Cornelio es, lo que tú oras y lo que tú das es grato a Dios. Han subido para memoria delante de Dios. Ese olor grato lo podemos ver en palabras de Pablo en algunas de sus cartas cuando a ofrendas se refiere. Han subido para memoria delante de Dios. Pero mira lo interesante que esto se torna. El ángel le dice a Cornelio, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Así como Cornelio, nombre común entre los romanos, Simón, un nombre común entre los hebreos, entre los judíos. Pero lo que quiero que miremos acá es que, aunque del trono de Dios viene un ángel, el ángel no es el que le anuncia el evangelio a Cornelio, porque hay que respetar un conducto regular, así como en Hechos capítulo 9 vimos que el Señor Jesús es el que le habla a Saulo inicialmente. Ananías es el que confirma
como parte del cuerpo, del cual el Señor Jesús es la cabeza, todo lo que tiene que ver como iglesia con Saulo. Aquí vamos a mirar un ejemplo similar, y es que aunque el ángel viene de parte de Dios y habla con Cornelio, le da la instrucción de que envíe por Simón. Bueno, para nosotros ya es claro que Simón Pedro es un apóstol, Simón Pedro es un hombre nacido de nuevo, Simón Pedro es un hombre que protege, que anima, que enseña, que exhorta a la iglesia radicada en Jerusalén, y salió a visitar a los hermanos por algunas tierras y por eso se encontraba en este momento en Jope. Entonces, cuando el ángel lo que le está diciendo a Cornelio es que envíe por Simón, preguntémonos ¿para qué? El mismo versículo nos dice, el que tiene por sobrenombre Pedro. Miremos que a muchos de los apóstoles los distinguían por su sobrenombre. El mismo Señor Jesús fue el que le puso a Pedro este sobrenombre, allá en Juan capítulo 1. El que tiene por sobrenombre Pedro. Y le da también la dirección. Es que Dios sabe muy bien dónde estamos ubicados todos. ¿A dónde nos podremos esconder de Dios? Ni para lo bueno ni para lo malo. El ángel le dice a Simón, acerca de Simón, a Cornelio, este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. O sea, para que entendamos, esto equivale en la calle tal, nomenclatura tal, urbanización tal, barrio tal, ciudad tal. Simón entonces, el curtidor es un tocayo de Simón Pedro, para la muestra un botón en cuanto a lo común del nombre. Y recordemos que habíamos dejado a Pedro allí, también admirados por el avance en cuanto al cristianismo en el nuevo pacto Pedro ha tenido, porque en otra ocasión Pedro jamás hubiese estado allí en la casa de Simón, porque Simón era considerado un hombre inmundo por manejar restos de cuerpos. En fin, el ángel lo ubica con dirección y todo en la ciudad de Jope. Y además le dice que junto al mar. Obviamente, pues porque un curtidor necesita tener acceso continuo al agua, y aquí tenemos, pero no nos metamos por ahí. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Pero aquí viene. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá. El cuerpo de Cristo es el encargado de entregar el mensaje del Evangelio. Por eso no lo hace el ángel. El ángel envía a Cornelio para que cumpla una orden de parte de Dios. Nuevamente, el ángel no llegó a charlar con Cornelio, a ver cómo estaba el clima, cómo iba la situación con sus soldados, si se sentía bien en la compañía la italiana, nada de eso. Lo que el ángel le viene a comunicar a Cornelio es algo que va a cambiar la dirección de su vida hacia la eternidad, la de él y las de su casa, y las de los de su casa. Entonces el ángel se fue, seguramente hace otra vuelta de parte de Dios, pero esta ya estaba cumplida. Cuando el ángel se va, Cornelio llama a dos de sus criados evidentemente influidos por la fe de Cornelio, porque Cornelio tenía una fe, y la fe se hace manifiesta. Cornelio no era, a pesar del cargo que ostentaba en el Imperio Romano, no era un creyente anónimo. Miren qué interesante esto. Llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Entonces, tenemos dos criados y un soldado que está bajo el mando de Cornelio, dos criados de la casa de Cornelio y un soldado, seguramente los tres conocedores de la fe que Cornelio ostentaba. Seguramente sabían de sus oraciones. Para ellos, seguramente era normal ver la piedad de su amo, de su comandante, en el caso del soldado. La gente que hay a nuestro alrededor, por lo menos, debe ser impactada con nuestro ejemplo y con nuestra actitud, no necesariamente por nuestras palabras. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Y eso que Cornelio tiene una fe, digámoslo así, apenas comenzando.
porque no conoce del nuevo pacto todavía. Sabe que hay un Dios en los cielos al cual le ora y en el nombre del cual da ofrendas al pueblo que Dios ha escogido. Pero de ahí a conocer de Cristo Jesús, no, como lo veremos más adelante. Y a un devoto soldado que los asistía. Y a estos los envió a Jope después de haberles contado todo. Solo miren la escena. Los debe haber llamado y les dijo, ustedes como saben, estaba en la hora de la oración, las 3 de la tarde, siempre a la misma hora. Y mientras lo hacía, tuve una visión. Viene un ángel, me habla, conoce mi nombre, me da unas instrucciones. Ustedes tienen que ir por un hombre que se llama Simón, que está en casa de Simón el curtidor, que habita junto al mar. Es en Jope. Vayan por él, porque el ángel me ha dicho que Simón, ese Pedro, me dirá lo que tengo que hacer. Qué fácil para un hombre acostumbrado a la milicia a recibir y a dar órdenes, cumplirlas. Cornelio no se puso a pensar, eran las 3 de la tarde, no había almorzado, seguramente lo que tuve fue un mareo. Cornelio no se puso a decir, ¿y quién es usted para darme a mí órdenes? ¿Que cree muy ángel o qué? No. Es un hombre de milicia, lo cual me recuerda que sí somos el cuerpo de Dios, pero a la vez formamos parte de un ejército divino comandado por nuestro Padre Celestial, que tiene ángeles, manda instrucciones, nos dice qué tiene que hacer cada uno. En este caso, el que va a conocer de Dios, cumple. Entonces al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad de Jope, porque fueron diligentes, Cornelio no le dijo al soldado, pues cuando esté de permiso, o a los criados, cuando terminen de barrer o trapear, cuando me hagan la comida. No, eso fue inmediato. Porque es que, a propósito, Cesarea está a unos 45 kilómetros de Jope. La cosa era, hay que moverse, pilas pues. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, no, retrocedo. Mire, las cosas de Dios son primero. Las cosas de Dios no se dejan para después. No es para hacerlas en segundo lugar, ni en tercer lugar, ni en cuarto lugar. Se hacen antes que lo primero. Lo primero es lo de Dios. Primero es la lectura de la palabra, primero es la renovación juiciosa del entendimiento, primero es congregarnos cuando se nos es permitido, primero es obedecer la palabra, primero es lo primero, y lo primero es Dios. Y este hombre nos enseña que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, mire lo que pasa en Jope. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, las 12 meridiano. Él seguramente estaba en su oración privada. Entendedores de los salmos, como ocurre en el Salmo 55, por ejemplo, encontramos que la gente, pues, que sigue a Dios, la oración no es un lugar para visitar, sino que es un lugar para habitar. Y no tiene horario. Había unas normatividades en el templo de Jerusalén, pero usted y yo entendemos hoy que podemos orar con Dios a la hora primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava y así hasta la 24. En este caso, Pedro, que está allá en Jope, en casa de Simón el curtidor, junto al mar, al mediodía, en vez de darse un chapuzón allá en las refrescantes olas del mar, él sabe que debe hablar con Dios. La comunión con Dios es necesaria y es constante, no importando dónde uno esté. Ve y oraste. No, es que vos sabes que estaba viajando. Pedro estaba viajando. Subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Es que era el mediodía, a la hora del almuerzo. Es que primero es Dios y después comemos. Eso es lo que Pedro nos está enseñando. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Por lo general los discípulos del Señor, como señala Lucas, tienen gran hambre. No importando la situación en que estén, hambre siempre habrá. Y quiso comer, gran hambre. Pero mientras le preparaban algo, le ocurre a Simón Pedro lo siguiente. Le sobrevino un éxtasis, un estado mental fuera de él mismo. Un éxtasis. Claro, pues si estaba orando, estaba hablando con Dios. Y en este caso también se nos enseña que la oración es
un hablo y escucho, un hablo y escucho. No estamos hablando de la oración monotemática de una cotorra aquí a este lado solo pidiendo con una lista una cantidad de cosas, añadiduras, provisionales, temporales, sino que voy a ver qué es lo que tiene, qué vuelta tiene Dios para que yo le haga. Esa es la cosa. No sé en qué parte perdimos el rumbo y entramos a la oración para decirle a Dios qué nos tiene que comprar, qué nos tiene que vender, qué nos tiene que traer, qué nos tiene que dar, y hágale pues, mande ángeles a conseguirme eso. Qué pena, Señor. Qué falta tan grande. Cuando es al contrario. Yo recuerdo muy bien, en una de mis lecturas favoritas, como son el primero y el segundo libro de Samuel, la costumbre de los criados y de los soldados de David era a esperar a la puerta de su palacio las órdenes que él les iba a dar para cumplir. Mire bien dónde reposaba Urías mientras vino a traerle unas noticias que le mandó Joab a David. Estaba allí en ese lugar. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, entendiendo que entramos a través de la oración al lugar mismo del trono de Dios y es prácticamente, Padre, dime, ¿qué vueltecita quieres que te haga? Aquí estoy, envíeme a mí. Dice que le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, así como lo vio Esteban en el capítulo 7, en el versículo 56. Ahora es Pedro el que lo ve abierto. Y de ese cielo desciende algo semejante a un gran lienzo, una pintura, que atado de las 4 puntas era bajado a tierra. Miren qué hermoso, cómo Dios puede ilustrar a su antojo el mensaje que nos quiera dar, en el cual, en ese lienzo, había de todos los cuadrúpedos terrestres, o sea, los que caminan. Recuerden que nos está hablando Lucas, que es un hombre muy interesado en los detalles, y él nos quiere explicar qué clase de animales venían o estaban grabados en ese lienzo, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, primero los que caminan, y de reptiles, o sea, los que se arrastran. ¿Por qué será Lucas tan claro? Y aves del cielo, o sea, las que vuelan. Es notorio que se nos habla de todos los cuadrúpedos, por lo tanto también de todos los reptiles y de todas las aves. Esto para Pedro pues es un shock. ¿Por qué? Porque viene una voz, así como la que le habló a Saulo en el capítulo 9, versículo 4, y le dice, levántate Pedro, o sea, esté listo, mata y come. La orden en sí, a usted y a mí como miembros de la iglesia del pueblo gentil, para Dios pues es muy normal que prácticamente comemos de todo, pero aquí le estamos hablando a un judío converso que fue levantado en el antiguo pacto, que ha, digámoslo así, hecho una gran cantidad de sesiones para poder seguir el camino que el Señor Jesús le marcó. Pero aquí lo que quiero dar a entender es que el Señor Jesús se te mete hasta en lo que comes, en la forma como piensas, está en todas las áreas de tu vida y esta la va a usar Dios para cuadrar algunas cositas todavía de religiosidad con Pedro, pero a la vez para darle una comisión. Pues no una comisión de dinero para que ustedes los comerciantes no estén pensando pues cuánto le va a dar, sino, bueno, una encomienda. Mata y come. Y entonces Pedro le dice al Señor, oiga, pues ¿qué le dice al Señor? Pedro es de esos pocos que es capaz de decirle al Señor, no. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Y le explica, porque es que Pedro todavía considera que al Señor Jesús hay que explicarle algunas cosas, así como Ananías trató de explicarle algunas cosas en Hechos capítulo 9, cuando el Señor Jesús lo comisiona para ir donde Saulo. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pueden ver el discurso superorata, como si el Señor Jesús no supiera. Entonces, resulta que cuando habla de cosa común o inmunda, son cosas que los judíos consideraban que no eran puras.
Pero también los judíos consideraban a las personas que no eran judías gentuza, cosa común, porque estaban excluidos del pacto de Dios. Entonces, todo lo que hacían los gentiles, como en el caso de Cornelio, porque es que imagínense cómo Dios prepara el terreno con Pedro, porque en camino vienen desde Cesarea 3 gentiles a pedirle que vaya a la casa de un gentil. Entonces Dios empieza por lo de los alimentos. ¿Por qué? Porque todo lo que hacían los gentiles que estaban destituidos del pueblo escogido de Dios, que era el judío, lo llamaban cosa común. Y así como era cosa común, era inmunda, por lo tanto estaba prohibida por la ley aún el relacionarse con los gentiles. Entonces todas esas acciones prohibidas llegaron a ser conocidas como comunes, así como se nos narra en el libro de Levítico. Sería muy bueno que usted se diese un pasoncito por allá y miren todas las limitaciones en las que vivía una persona como Pedro, y así entendamos este pasaje para que no lo vayamos a criticar muy duro. Porque como usted y yo ya sabemos, al final el hombre obedece, tranquilos. ¿Pero qué? Pero siempre fue como rastrilladito. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro, recordemos que jocosamente hemos hablado, había como que decirle las cosas 3 veces. En la primera vez, se le habla y él dice no. Dice el versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez. Y le dice, lo que Dios limpió, Pedrito, no lo llames tú común. Volvamos al asunto de lo que viene en el lienzo. Los judíos consideraban a los animales inmundos y a la vez consideraban a esos animales inmundos como una imagen de los gentiles, porque los judíos a los gentiles los llamaban perros. Cuando el Señor Jesús le dice a la mujer sirofenicia, no es bueno darle la comida de los hijos a los perrillos, está refiriéndose a eso. Entonces, ahora se le está enseñando aquí a Pedro que todos los hombres están en el mismo plano ante los ojos de Dios, porque en esto de caminar con Dios, uno no termina de aprender. Aquí estamos ante un hombre llamado Pedro, apóstol, que estuvo con el Señor Jesús en su ministerio terrenal. Le vio hacer milagros. Él mismo, en el Evangelio de Marcos, debe recordar usted, cuando ha hecho su lectura juiciosa, que el Señor Jesús hizo limpios todos los alimentos, porque no es lo que ingresa en el cuerpo lo que lo contamina a uno, sino lo que sale de su corazón. Pero aquí Pedro todavía sigue aferrado a unas situaciones gastronómicas y a unas situaciones étnicas de las cuales debe ser arrancado de raíz para poder fluir con libertad en lo que es el Evangelio del Reino de Dios y su justicia. Entonces los judíos consideraban a los gentiles gentuza. Y todo lo que hacían los judíos era totalmente aparte de lo que hacían los gentiles, porque las cosas que los gentiles hacían eran consideradas por ellos inmundas. Casi todo lo que hacían los gentiles era prohibido por la ley en el libro de Levítico. Si usted da una lectura juiciosa de ese libro del Antiguo Testamento del Pentateuco, podrá darse cuenta, usted como gentil creyente ahora, que muchas de las cosas que allí se determinan como prohibidas eran las que normalmente uno hacía, sobre todo en cuestión de comidas. Entonces, por eso dice Pedro, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, refiriéndose a la alimentación usual de los gentiles. Entonces, como hemos hablado otras veces, a Pedro como que había que decirle las cosas 3 veces y a la tercera él entendía e iba. Pero para que lo entendamos bien, porque él termina obedeciendo, hay cosas que, como usted y como yo, a veces llenos de caprichos, porque ni siquiera es de ley o de antiguo pacto, sino de caprichos, damos por sentadas de que Dios piensa como nosotros y Dios tiene que derribar eso para que podamos correr ágiles con el Evangelio del Reino. Entonces volvió a él la voz la segunda vez y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, los judíos consideraban a los animales inmundos, escuche bien, como una imagen
de los gentiles, porque el trato al cual los gentiles eran sometidos por parte de los judíos era inclusive ser llamado perros. Yo sé que usted y yo leemos muy poéticamente lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer sirofenicia cuando le dijo: no está bien dar el alimento de los hijos a los perrillos. Realmente lo que le estaba diciendo el Señor Jesús era que los gentiles eran llamados por los judíos, hijos como pueblo de Dios, perros. Entonces, por eso el Señor Jesús se asombra tanto cuando la mujer le contesta: sí, pero hasta los perros comen de la comida que cae de la mesa de los hijos. Eso desarmó completamente al Señor Jesús y colocó a esta mujer en la fama de la galería más famosa, que es la Galería de la Fe, narrada en las Sagradas Escrituras, admirada directamente por el Señor Jesús. Entonces, ahora a Pedro se le está enseñando acá que todos los seres humanos están en el mismo plano ante los ojos de Dios. No hay limitaciones étnicas, pero también se le va a enseñar a Pedro que no hay limitaciones gastronómicas. Está bien que uno se cuide de determinadas cosas que evidentemente son nocivas para la salud, pero de ahí a convertir su gusto gastronómico en algo religioso o parte de su manera de adorar a Dios, ya se salió del lindero. Entonces eso de distinguir entre comidas limpias e inmundas, que es a lo que se refiere el grueso, o mejor, una gran parte de la enseñanza mosaica, ha quedado de plano despejadas todas las dudas por parte del mismo Dios. No solamente allá en Marcos, como te dije, sino ahora acá nuevamente. Entonces esas grandes barreras de separaciones étnicas y gastronómicas que había entre los dos pueblos, aquí Dios nos reafirma que han desaparecido. Y Lucas nos dice: esto se hizo 3 veces. Entonces, Pedro debió haber salido tranquilo porque no fue ni un sueño, ni una fantasía, ni una pesadilla lo que tuvo. Y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Qué tremendo es Dios como maestro para enseñar. Su labor de enseñanza se extiende hasta bajarle a uno un lienzo para explicarle como con plastilina las cosas. Por muchos años o por mucha intimidad que hayamos tenido con Él, siempre somos aprendices. Entonces, mientras Pedro estaba perplejo, así como quedó Cornelio, dentro de sí, él se preguntaba a sí mismo qué significaría la visión que había visto. Así como cuando Dios a veces te permite tener un sueño, lo tienes claro y nítido, pero su significado también debe venir de Él. Cuando dice acá perplejo, es sumamente atónito, perplejo. La cosa lo impactó, creo que hasta se le olvidó comer. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, recuerda, el soldado y los 2 criados, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Como gentiles impuros, estos 3 hombres no podían entrar del quicio de la puerta de esa vivienda de un judío. Es que así era la situación de relaciones entre gentiles y judíos hace 2000 años. Pero créame, sigue siendo igual hoy para aquellos que no conocen la gracia del Señor Jesús entre el pueblo judío. Los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y ahí se quedaron. Hasta el timbre llegaron. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Por eso preguntaron desde afuera, porque ellos no podían pasar del andencito. ¿Por qué? Pues por lo que ya vimos. Pedro, que ha tenido la visión y estaba pensando en ella, aquí Lucas pondera en que el mismo Pedro perplejo estaba: Señor, ¿qué significa esto? Padre, ¿qué significa esto? ¿Te das cuenta? Uno le puede preguntar a Dios todo. Pues no se quede con ningún tapado cuando Dios le hable algo. Pregúntele. Él es persona. El Espíritu Santo es persona. El Señor Jesús es persona. Y si ellos andan muy ocupados, tranquilo que le manda un ángel para explicarle. O lo pone en contacto con un creyente maduro para que le indique. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu:
Y aquí volvemos a que el Espíritu Santo nos deje interrelacionarnos con Él. Recuerda que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la promesa enviada por el Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad enviado por el Hijo. El Espíritu Santo es Dios. En Hechos capítulo 2 vemos cómo desciende sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ha estado generación tras generación, acompañando cada generación de creyentes, haciendo esto mismo, hablando con el pueblo de Dios acerca del Padre y del Hijo y mostrándoles qué hay en ellos para cada uno de los que en Él han creído. Entonces, cuando Pedro está pensando en esto, le dice el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Qué hermosa la forma de narrar de Lucas. Qué bello el Espíritu Santo, de manera gloriosa, cómo nos ilustra usando todo lo que puede usarse en manera de comunicarnos para que nos queden las cosas bien claras a usted y a mí después de tantos años, mínimo 2000. Créanme, para mí es como si estuviéramos ahí. Yo puedo leerlos, inclusive puedo narrarles cuáles son los colores del lienzo y de los animales que había allí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios y está constantemente con nosotros. Por eso, todos aquellos que anhelan tener una relación con el Espíritu Santo, no esperen a que la piel se les coloque como de gallina o se les paren los pelitos o tenga un escalofrío. No, arranque a leer la Biblia, que leer la Biblia es hablar con el Espíritu Santo de Dios. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos. No dudes. No se preocupe, vaya tranquilito. Vamos a romper algunas vacas sagradas del antiguo pacto y vamos a romper algunas murallas mentales que le quedaron a usted en cuanto a comer. Ahí vamos trabajando. Mientras Dios te usa para hablarle a otros, también está trabajando contigo. No eres un producto terminado. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios los envió. El Espíritu Santo es Dios y los envió. Por lo tanto, a Pedro no le queda de otra que al ángel. Así como el ángel en la casa de Cornelio, cuando vino a traer el mensaje, no le dijo a Dios en el trono: no, Señor, tengo 3 vueltecitas para hacer, es mi día de franquicia, estoy muy ocupado, es día de descanso, estoy de vacaciones. El ángel salió, vacaciones en la Nueva Jerusalén. Entonces, ahora Pedro es enviado por el Espíritu de Dios, porque en cada generación hay gente que hay que recoger. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, le dijo el Señor Jesús a Pedro en Juan capítulo 4, cuando estaban en aquello de la mujer samaritana, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, dice la Escritura, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Se rompe la primera barrera de parte de Pedro. Él sí les va a compartir más adelante, como ustedes y yo veremos, pero él también está derribando muros, murallas y rocas de religión hacia su interior. He aquí, yo soy el que le buscáis. El solo hecho de hablarles ya es que las murallas están cayendo dentro de Pedro. Ellos dijeron, acuérdense, en la puerta, no pueden pasar de ahí. Él va avanzando hasta hablarles. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Ellos tienen que hablar bien y la verdad acerca de su amo. Y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Para que sepa pues, Pedro, no venimos de parte de cualquiera. ¿Por qué de buen testimonio? Hombre, porque la fama de Cornelio, durante su estancia allí en Cesarea, como centurión, se hizo a buena fama. No solamente por ser de la milicia, no, por ser un hombre piadoso, por ser un hombre generoso. Dios es el que ha estado trabajando en el corazón de Cornelio. El Espíritu Santo ha estado trabajando en el corazón de Cornelio. No es Pedro el que va a ir pues como la última
el último refrigerio del desierto. No. Dios ya tiene preparado el corazón de aquel que va a llegar a los pies de Cristo Jesús. Y entonces nos usa a nosotros y a sus ángeles para que en conjunto trabajemos en pro de que esa persona nazca de nuevo. Y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Es decir, como iniciamos este capítulo diciendo, Dios está orando. Ahí lo vemos, patentico. Entonces, ojo, uno pues por andar a las carreras y por andar buscando añadiduras y por no estar prestando mucha atención a lo que nos dice Lucas, no esta maravilla, pero miren qué maravilla la de Pedro. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Pedro está quebrando todas las porcelanas religiosas que tenía por dentro. No solamente les habló, ahora los invita a pasar y los hospeda. Punto para Pedro. Entonces, el Señor nos está recordando a usted y a mí, no crea a mi hermano, no crea a mi hermana, que por haber pasado y transcurrido 2000 años, a veces usted y yo nos llenamos de una serie de misturas ahí religiosas, rimbombantes, ridículas. Por lo menos Pedro estaba aferrado a la ley del antiguo pacto. Usted y yo como creyentes gentiles, ¿qué tradición traíamos o teníamos? Basura, esa sí era basura, pero del todo. Y seguimos todavía aferrados a situaciones religiosas que traemos de religiones pasadas o de tradiciones antiguas que ni siquiera tienen nada que ver con la palabra de Dios. O que hemos adquirido en los pasillos tenebrosos de la tradición evangélica, para no hablar de la tradición popular. Y nos hemos llenado de una cantidad de caprichos que definitivamente a nosotros Dios a veces no nos tiene que bajar un lienzo, sino un mazo, una almadana para podernos romper la cocorota, para poder fluir y que el Espíritu Santo nos permita hablarle a otros de Dios. Pues, en otros países y a otros creyentes de otras congregaciones, de otras naciones y de otras centurias que lleguen a escuchar esto el día de mañana. Usted, yo sé que no, mi hermana y mi hermano, son tan dóciles, eso el Señor les mueve una ceja, esto ya saben qué quiere. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, me imagino que también les dio de comer, levantándose, se fue con ellos. Ya les habla, ya los hospeda y ahora camina a su lado. Eso sí, Pedro se lleva a algunos hermanos desde Jope y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope, ¿cierto? Por si las moscas. Bueno, esto está muy espectacular. Vamos a dejar ahí por ahora. Dejemos a Pedro saliendo de Jope en compañía, creo que de 6 hermanos y de los 2 criados y del soldado devoto. Dejémoslo ahí. Yo sé que usted no se va a aguantar y se va a ir a leer el resto del capítulo y el resto de Hechos hasta llegar a capítulo 28 y eso no lo va a aguantar nadie y se va a seguir por Romanos y va a llegar a Primera y Segunda de Corintios. Va a llegar a Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y eso va a seguir, no lo va a parar nadie hasta Apocalipsis. Pero por el momento, usted y yo juntos, renovando entendimiento, dejemos ahí. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partirnos, hasta los tuétanos mismos, y además discierne lo que es del espíritu de lo que es del alma, porque todos estamos expuestos y abiertos delante de ti. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén y amén.